día, ¿cómo les va? Bendiciones. Ando medio con la voz complicada, parezco el gallo Claudio. Quería compartir con ustedes en esta mañana en Colosenses capítulo 1. Vamos a compartir del verso 28 y 29. Leemos desde el 24. Dice así la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay un paréntesis, hay un comentario acá. Justamente lo que hoy nos compartió Omar al principio de la reunión, en Juan capítulo 5. Para ellos era un misterio Cristo. Ellos, los judíos, no lo esperaban en ese momento a Cristo. Para ellos era un misterio. Dice Pablo: yo les estoy anunciando el misterio que había estado oculto, a quien Dios quiso dar a conocer. ¿Quién lo quiso dar a conocer? Dios. Amén. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y quién era ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Maravillosa la palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando con estos hermanos? Ellos se estaban viendo influenciados por los gnósticos, estas personas que buscaban la salvación por el conocimiento intuitivo, por el conocimiento secreto, pero no en la fe verdadera. Ellos decían: está bien, Cristo es un buen hombre, fue un excelente profeta, fue un excelente maestro, pero hace falta algo más. Para nosotros es Cristo y algo más, decían ellos. Cristo no era suficiente para ellos. Y lamentablemente hoy vemos, no lo dicen con la boca, pero sí con las acciones, que pareciera que Cristo no es suficiente en muchos lugares. Siempre necesitan algo más. Es Cristo y la profecía, Cristo y la prosperidad, Cristo y las abundancias, Cristo y las visiones, Cristo y algo más. Nunca es suficiente Cristo. Nunca. Porque buscan en sus propios deseos. Yo quiero a Cristo, pero quiero algo más. Porque para mí, Cristo no es suficiente, dice. Qué triste que Cristo no sea suficiente. Qué triste que el Dios encarnado, hecho hombre, que vino a morir en una cruz por nosotros, que resucitó al tercer día, que hoy está sentado a la diestra de Dios, no sea suficiente. Qué triste. Qué triste. Pablo dice: para él sí era suficiente. Fíjense,
antes de comenzar, cómo ellos estaban luchando con esto. Dice en el capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice Pablo. Fíjense, hermanos, no se dejen engañar según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. No se dejen engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por espejitos de colores. Hoy cualquiera se filma, agarra un micrófono y dice cualquier cosa y todo el mundo lo aplaudimos. No filtramos nada. Por eso, como hoy nos compartía Omar, veíamos a estas personas como leían la palabra, pero no veían a Cristo. No lo veían a Él. No lo entendían a Él. No lo buscaban a Él. Cristo es el mensaje en nuestras iglesias. Cristo es nuestro... ¿Cuál es nuestro mensaje? Cristo. Cuando vos le predicás a alguien el Evangelio, ¿de quién le estás predicando? De Cristo. Cristo es el mensaje. Cristo es nuestro objetivo. Es llevar a las personas a Cristo. Cuando vos le predicás el Evangelio, ¿a dónde querés llevar a esa persona? ¿A tu casa? No, a Cristo, al Señor. Y es Cristo el que nos da la fuerza para hacer todo eso. ¿Amén? Amén. El mensaje es Cristo. Porque dice, ¿a quién anunciamos? Dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A quién anunciamos? Y como leíamos recién, a quien Dios quiso dar a conocer, verso 27, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él anunciamos, a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos anunciando a la esperanza de gloria, al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Cristo. Acá anunciamos. ¿A quién anunciamos? Dice Pablo. ¿A quién proclamamos? ¿A quién declaramos a las personas? A Cristo. Declaramos a Cristo. Predicamos a Cristo. Pablo no predicaba su chapa. Él no abría el sobre todo y decía, bueno, hermanos, acá les estoy presentando mis chapas de apóstol. Yo soy judío de judíos, hebreo de hebreo. He sufrido un montón de cosas por el... No. Él predicaba a Cristo. Él no predicaba sus opiniones. Yo opino que... No, el mensaje era un mensaje directo, el mensaje era el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Y él por eso él era perseguido, por eso él había sido encarcelado, y esta carta la escribe en la cárcel. Él para él todo era pérdida con tal de anunciar a Cristo. Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, martirizados por predicar a Cristo. Si vos hoy decís cualquier pavada, nadie dice nada. Ahora vos predicás de Cristo y vas a ver cómo vas a empezar a tener un montón de oposición. En la calle vos decís cualquier cosa, que el sol te va a salvar, que la luna te va a salvar, que las estrellas tienen el poder para salvarte, y todo el mundo te aplaude. Parate en la plaza a predicar a Cristo y vas a ver cómo te va. Se te van a reír, lo mínimo, se te van a reír, te van a tratar de loco, y es más, y algunos te decís, callate la boca, callate, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque Cristo confronta el pecado. Cristo
Cristo nos confronta con nuestro pecado. Cristo nos confronta con nuestra maldad. Y no nos gusta. A los seres humanos no nos gusta. No nos gusta. Escuchen cómo leo algunos pasajes. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿De qué? De enseñar y de predicar de Jesucristo. Ese era el mensaje. Jesucristo. En Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos por todo Jerusalén, por todo el oriente, los que habían sido, la iglesia que fue esparcida, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe un poquito más adelante, en Hechos 8:35, dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al etíope. Ellos predicaban a Cristo. No tenían otro mensaje. Para ellos no les importaba otra cosa. Ellos nunca dijeron que vas a ser próspero y que todas las cosas te van a salir bien. No. Ellos predicaban a Cristo. Simple, sencillo. Pero era lo que debían predicar, al Señor Jesucristo. Amén. La esperanza de gloria. Amén. En Hechos 9:20, enseguida predicaba a quien a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, Pablo. El afán de Pablo, una vez convertido, era predicar a Jesucristo. A los corintios les escribe en 1 Corintios 1:23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. No necesitamos más que no necesitamos otro mensaje. Necesitamos a Cristo. A Él lo necesitamos. Para todas las áreas de nuestra vida. Yo lo necesito a Él. A Él. El mensaje de la cruz es locura. Es una locura. Por eso hay tanta oposición. Miraba un video el otro día. En Inglaterra ya no se puede predicar en la esquina de Jesucristo. Viene la policía y te lleva preso. No se puede predicar más. Ya no más en la calle. Te llevan preso. Estamos hablando del primer mundo, entre comillas. 2 Corintios 4:5 dice Pablo: a Pablo los falsos profetas, los falsos apóstoles y profetas que se habían introducido en la iglesia de Corintios lo trataban que era un arrogante, un fanfarrón, que no hablaba muy bonito. Lo trataban un poco de todo, ¿no? Y él dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo no me predico a mí mismo, dice Pablo. Yo no estoy predicando de mis honores, ni tampoco me agrando de que soy un apóstol. No, yo predico a Jesucristo. Yo no predico mis propios intereses, predico a Jesucristo como el Salvador crucificado, humillado, que murió por su pueblo para salvarlo de sus pecados. A ese Jesucristo predico yo. Y por ahí, pero eso nada más, ¿no es medio simplón, que dicen algunos? ¿No le hace falta un poco más de punchi a la iglesia?
Pantallas, sonidos, luces. Apagamos las luces blancas, ponemos las luces rojas y verdes y parece una confitería. Un boliche. Un show. Y nos divertimos. ¿Qué les parece? Porque Cristo es muy simplón. Vamos a ver qué van a decirle a Cristo cuando estén delante de Él. Y a mí me parecía, Señor, que eras muy simple, tu mensaje es muy simple. Que moriste en una cruz, que nos salvaste de los pecados. ¿Y eso qué tiene de relevancia, Señor? Qué triste, ¿no? Qué triste pensar así. Su objetivo, el objetivo de Pablo, es que las personas entiendan quién es Jesús, por qué vino, qué hizo. Entonces Dios, en su soberana gracia, usa tal verdad para llevar a la salvación a muchas personas. El mensaje de Cristo salva de la esclavitud, del pecado de las personas. El mensaje de Cristo salva a las personas del infierno. El que no está con Cristo, ¿con quién está? Está con Satanás, va a la condenación eterna si no está con Cristo. Alguien escribió sobre esto y dice: los falsos maestros se exaltaban a sí mismos y se jactaban de sus logros espirituales, predicaban un sistema de enseñanza. En cambio, Pablo predicaba a una persona. Los gnósticos predicaban la filosofía y las vanas tradiciones de los hombres. En cambio, Pablo proclamaba a Jesucristo. Los falsos maestros tenían un montón de reglas, pero Pablo presentaba a Cristo. Había una gran diferencia entre ellos. Una gran diferencia. Hoy, como leías esta mañana, los judaizantes a Moisés. Estas personas, tradiciones, reglas. No les parecía que Cristo fuera suficiente. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia hoy, ¿no? El mensaje central es Jesucristo. No los pergaminos que pueda tener una persona, no la elocuencia que pueda tener una persona para hablar. Hay un montón de personas, es más, yo creo que de las personas que hablan adelante de un púlpito, el 99,9 habla mejor que yo. Pero ¿qué hablan? ¿Qué hablan? El anuncio y la proclamación de Pablo comprendía anunciar a Jesucristo. Dice: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo anunciaba a Cristo amonestando. Y es interesante porque esta palabra amonestando significa poner en la mente. Él enseñaba a Jesucristo poniendo en la mente de estas personas la verdad del Evangelio. Pablo está poniendo en la mente de sus lectores a Jesucristo. Le está proclamando el Evangelio de Jesucristo. Sano, llano y sencillo, pero suficiente. Pablo les dice a los efesios, escuchen esto, qué hermoso como él amonestaba a los hermanos. Porque muchas veces uno escucha la palabra amonestar y piensa que es retar. Pero no es eso. Le dice en Hechos 20:31, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Con lágrimas no he cesado de amonestarlos, hermanos. Entonces no era retarlos. Él los quería llevar a Cristo. Él les quería enseñar de Cristo. Él les quería enseñar del Evangelio. Él quería poner en su mente a Cristo. Y es lo que quiere hoy el Señor, que nosotros tengamos en nuestra mente a Cristo.
Vemos acá a Pablo, un verdadero hombre de Dios, derramando su corazón, llorando por estos hermanos. ¿Por qué? Porque los quería llevar al conocimiento de Cristo. Amén. Pablo no te palmeaba, te decía, está todo bien hermano, y después te mataba por atrás. No, él te amonestaba y te enseñaba de Cristo. Te exhortaba y te decía lo que tenías que saber con respecto al Evangelio y a Jesucristo. Amén. De frente. De frente, sin dobleces, un hombre íntegro, no falso, verdadero hombre de Dios. De la misma manera le dice a los corintios, dice en 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzarlos, les dice, sino para amonestarnos como hijos míos amados. Él amonestaba a los hermanos en Corintios como hijos amados. Amén. Gracias. Como un hijo amado. ¿Cómo amonestás a tu hijo amado? ¿Lo amonestás porque lo amás? ¿Porque lo querés? ¿Porque querés que sepa la verdad? Por eso lo amonestás. Y así hacía Pablo. Gracias, Jesús. Pablo expresó también a los romanos, dice de ellos, en Romanos 15:14, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Eran maduros. La iglesia de Roma era madura y dice, ustedes están llenos de bondad y se pueden amonestar los unos a los otros. Como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, no solamente el pastor, el que comparte la palabra, es el que nos amonesta, sino que si somos una iglesia madura, nos amonestamos los unos a los otros, nos enseñamos los unos a los otros. Porque esa es la función de la iglesia. Ahora, si yo vivo en mi casa, no me junto con nadie, miro las reuniones por internet y yo me creo que soy el ombligo del mundo, ¿quién me va a amonestar a mí? Nadie. Porque no pertenezco a ninguna comunidad de fe, porque me creo que soy el mejor del mundo. No, yo ahí no voy porque son todos falsos. No, yo acá tampoco voy porque son todos hipócritas. Bueno, invítalo que venga, así se junta un hipócrita más con nosotros. Si somos todos falsos, somos todos hipócritas, somos todos iguales, pecadores, salvos por la sangre de Cristo, nada más y nada menos. Ninguno de nosotros somos mejores que nadie. Y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos que alguien me amoneste a mí y otra persona que yo la amoneste a él. Nos necesitamos corregir, animar. Para eso está la iglesia de Cristo. No somos llaneros solitarios, como dijo alguien. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, dice Pablo, y enseñando a todo hombre. Pablo impartía la verdad, enseñaba, impartía la verdad. Pablo no solo predica a Cristo, sino que también enseña de Cristo, imparte la verdad del Señor Jesucristo, siendo que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Por eso él enseñaba de Cristo, porque Cristo para él era suficiente. No había otra cosa más importante. A los mismos colosenses les escribe en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Gloria a Dios. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para amonestarnos, exhortarnos en toda sabiduría. Gloria a Dios. ¿Cómo me va a exhortar a mí un hermano si yo me quedo siempre en mi casa y no vengo nunca? Y lo único que hago después, cuando Luis nos pasa las prédicas por WhatsApp, lo único que hago es mirar la prédica por WhatsApp.
el Señor Jesucristo era importante y era fundamental la enseñanza, dice en Mateo 28:20, en la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Por supuesto que la responsabilidad principal es del pastor o de los pastores de enseñar en la congregación. Pero nosotros también tenemos responsabilidad. El que no es pastor tiene la responsabilidad de enseñar la verdad de Cristo. ¿Y cuándo decís vos? Si yo no predico nunca y cuando le predicás a alguien en la calle, ¿qué le estás enseñando? ¿El arroz con leche? No. Cuando le predicás de Cristo. Estás enseñando de Cristo. Llevando a las personas a Cristo. Esa es la manera. En mi familia, cuando yo le hablo a alguien del Señor, ¿qué le hablo? De Cristo. En mi trabajo, con mis relaciones, ¿de qué hablamos? De Cristo. Cuando predicamos, de Cristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Recordemos, hermanos, que la vida cristiana comienza con conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Cristo, del Evangelio. Y la calidad de esta vida depende de un conocimiento constante de Cristo y de su palabra. Esto es constante, que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida. Amén. Pablo les escribe a estos hermanos acá en Colosenses 1, 9 y 10 y dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, que Pablo oyó de ellos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Eso es lo que hacía Pablo. Enseñaba en toda sabiduría. Amonestar y enseñar son responsabilidades que deben ejercerse en toda sabiduría. No es lo que a mí me parece, no es lo que a vos te parece. A mí me parece que, y lo que a mí me parece puede ser distinto a lo que vos te parece. Por eso dice Pablo, en toda sabiduría. Todo lo que hemos dicho, todas estas frases apuntan a Cristo. En la iglesia primitiva, así como nosotros hoy en día, es de vital importancia comprender las verdades de Cristo. Que Cristo es Dios, que Él vino a este mundo y vino para salvar a pecadores como a mí y como a vos. Verdades fundamentales, pero que muchas veces se desconocen y que son vitales para llegar a la salvación a las personas. Dice el verso 28, la segunda parte. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo? Presentarnos perfectos en Cristo Jesús, delante de Cristo Jesús. Ese es el fin. Esta frase describe la meta. No, la meta nuestra es presentarnos delante de Dios perfectos. Y voy a decir: no, pero yo perfecto no soy. No, yo tampoco. Ninguno lo somos. Pero vamos camino a la perfección. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y la palabra presentarse es llevar a la presencia. Vamos camino a la presencia del Señor. A presentarnos ¿qué? Perfectos, maduros espiritualmente. Buscamos la madurez espiritual.
Por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, no cualquier cosa. Maduros espirituales. Es llevar a la presencia, a la madurez espiritual en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que buscaba Pablo. Eso es lo que necesitamos buscar como comunidad de fe. Ir caminando a la madurez espiritual para presentarnos delante de Cristo maduros. La vida va a ser, la eternidad va a ser conocer a Cristo, va a ser conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué vamos a hacer en la vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es empezar acá! En Filipenses 3, 12 al 14 dice Pablo, con respecto a la madurez espiritual, dice... voy a leer de la Biblia de las Américas, tal vez cambie un poquito ahí. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante. Todavía no lo soy, dice Pablo. Todavía no soy perfecto. Pero ¿qué hago? Dice Pablo. Sigo adelante. ¿A fin de qué? De poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Señor. Sigo adelante. Me esfuerzo por alcanzarlo. Hermanos, verso 13. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Me esfuerzo, hermanos, dice Pablo, porque todavía no lo alcancé, pero me esfuerzo por alcanzarlo. Acá Pablo usa la analogía de un deportista, de un competidor. El competidor, ¿qué hace? Se esfuerza por ganar, ¿o no? O cuando vemos una carrera de atletismo, vemos que todos, en vez de correr, van caminando y mirando. No, se esfuerzan, corren. ¿Y cómo fue su entrenamiento si querían ganar? Se esforzaron para entrenar. Se esforzaron. Y así, y si ellos se esfuerzan para ganar una carrera que no tiene sentido, ¿cuánto más nosotros para presentarnos maduros en el Señor? ¿Cuánto más nos tenemos que esforzar? ¿Cuánto menos televisión tenés que mirar, Marcos? ¿Y cuánto más tenés que leer la Biblia? Esta es la meta, esta es nuestra meta, hermanos, la madurez espiritual. Los cristianos progresamos en nuestra madurez al alimentarnos de la palabra de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la misma palabra, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Presentarnos perfectos, maduros en Cristo Jesús. Alguien dijo que en Cristo nos vamos a presentar en Cristo. Es como se presenta perfecto el creyente. La muerte de Cristo obra su justificación. La vida de Cristo en el creyente por medio del Espíritu obra la transformación. Es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros que estamos siendo transformados día tras día, madurando espiritualmente. Pablo acá no quiere fomentar una élite de cristianos. No, yo solamente estoy enseñando solamente a 3 o 4 y nada más. No, él quiere que toda la iglesia en Colosas se presente madura. Esta palabra no fue solamente para ellos, sino es para toda la iglesia universal de Cristo. Él quiere que toda la iglesia se presente madura en Cristo. Amén.
proclama y enseña la palabra de Dios con el fin de presentar a todos maduros en el Señor. Si queremos mantener un testimonio fiel como iglesia, debemos, como creyentes, buscar la madurez espiritual, colectiva, pero también individual. No solamente nos instruimos hoy domingo o los miércoles, nos instruimos en casa también. En casa, vos en tu casa y yo en la mía, nos instruimos en Cristo, buscamos la madurez en Cristo. Miren cómo Pablo escribe en los Efesios 4:14 y les dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de acá para allá, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean emplean con astucia las artimañas del error. Ya no tenemos que andar de acá para allá, hermanos. Tenemos que buscar la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llegar delante de Cristo maduros. Maduros. Y dice el verso 29, dice Pablo: para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién nos da las fuerzas? Cristo. Cristo es el mensaje. Nuestro mensaje es Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante de Él, nos queremos presentar maduros. Pero para eso necesitamos la fuerza ¿de quién? De Él mismo, de Cristo. Dependemos de Él para todos. Es interesante acá dos palabras: trabajo, luchando. Trabajo denota una tarea que lleva hasta el agotamiento. Pablo no trabajaba así nomás. No era así medio blandengue como nosotros decimos, no. Él trabajaba. Él trabajaba hasta la agonía. Él trabajaba luchando. Él no se ponía en el lugar de un rey y decía, o de un supervisor, bueno, uno hace esto, otro hace aquello, el otro va para allá, el otro viene para acá. No. Él se ensuciaba las manos, él se ensuciaba los pies, él se metía en el barro, él predicaba el evangelio, él enseñaba. Y para no ser gravoso, dice, trabajaba de noche. Él trabajaba. Dice en 2 Corintios 11, 23 y 24, porque a él lo trataban de que él lo único que quería era esquilar a las ovejas. Él se hacía el buenito, pero lo único que quería era la plata de los hermanos. Y dice, ¿son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, dice Pablo. Fíjense que el hombre trabajaba, se ensuciaba las manos, él trabajaba.
Y no solo trabajaba, sino que luchaba. Y esta palabra luchaba es que luchaba hasta la agonía. ¿Y de dónde sacaste eso? Porque la palabra por ahí me llamó la atención y por eso la busqué. Que en griego esta palabra significa agonizomai. De la palabra que nosotros sacamos agonizar. O sea que él trabajaba hasta agonizar. No trabajaba así nomás. No decía, bueno, acá estoy trabajando, pero digamos, me estoy escondiendo detrás de la computadora y después estoy jugando los jueguitos. No, no. Él trabajaba hasta la agonía. Él se metía en el barro. Él trabajaba hasta la agonía. O sea que Pablo trabajaba no solo hasta el agotamiento, sino que hasta agonizar, hasta las últimas. Él dejaba todo por el Evangelio. Él dejó todo. Todo lo dejó. En 1 Corintios 9, 25 al 27 dice: todo aquel que lucha, la misma palabra, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el viento, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, yo no trabajo, no corro por una corona incorruptible, hermanos. Yo corro por una corona corruptible. Yo corro por la corona incorruptible. Ellos, los deportistas, corren, luchan, se esfuerzan por una medallita de oro, de plata, de bronce. Nosotros corremos, luchamos por una medalla incorruptible, eterna, que está en los cielos para nosotros. Así tenemos que trabajar, por esa corona, por esa medalla, por la que nos va a dar el Señor. Así trabajamos y luchamos, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Gloria a Dios. Todo su trabajo arduo y esfuerzo sería inútil aparte del poder y la fuerza que Dios le daba. Así es. Una cosa no quita la otra. Que Dios me dé la fuerza no quiere decir que yo no me tenga que esforzar. Al contrario, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo lucho, pero de últimas, las fuerzas vienen de Dios. De Dios vienen las fuerzas para buscarlo. De Él. En 1 Corintios 15:10 le dice Pablo a los corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él trabajó más que todos, dice, pero no me voy a agrandar de esto. No me quiero agrandar. ¿Por qué? Porque no fui yo, sino fue la gracia de Dios conmigo. Y así es, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que hacemos, nos esforzamos y luchamos, pero es la gracia de Dios con nosotros las que nos está ayudando a hacerlo. Amén. Amén. Él se esfuerza, lucha hasta el cansancio, hasta quedar exhausto, dice, pero en última instancia es Dios el que le da las fuerzas. Pablo se esforzaba, luchaba, se rompía el lomo, pero era Dios el que le daba el esfuerzo. Amén. Que Dios nos dé las fuerzas no implica que yo no me tenga que esforzar. Que Dios hoy me dé las fuerzas para estar acá no implica que yo no me haya tenido que esforzar y estudiar y leer y buscar para preparar, para compartir la palabra. Y así cada uno de nosotros nos esforzamos, luchamos. ¿Por qué? Porque Él nos da la fuerza. Amén.
Algunos lamentablemente piensan que todo lo hacen en sus fuerzas. No sabe lo que yo trabajé, lo que yo me esforcé, lo que yo me rompí el lomo. Pero no sabe lo que yo trabajé toda la vida, mi vida. He trabajado toda mi vida para tener esto. Perfecto, buenísimo. Pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio la fuerza? Por más que no lo veas, ¿quién te la dio? El Señor. Reconocemos que de Dios viene la fuerza para servir. Amén. Él es el mensaje, Él es el objetivo y Él es la fuerza que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Yo no necesito más nada. No necesito un mensaje motivador. No lo necesito. Yo no necesito un mensaje motivador. No me interesan los mensajes motivadores a mí. Puede sonar arrogante y bueno, que suene arrogante, no me interesa. A mí no me interesan los mensajes motivadores. A mí me interesa que cuando predican, se predique de Cristo. Amén. Reveladores. Reveladores de Cristo, reveladores de su palabra, reveladores del Señor. Amén. Amén. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos, Dios, por enseñarnos, Dios, por hacernos entender, comprender que lo que más necesitamos, Señor, es a Cristo, al Señor Jesucristo. Señor, no necesitamos de lo que a nosotros nos parece, no necesitamos, Señor, de revelaciones que no tienen nada que ver contigo, Señor. Necesitamos de Cristo, necesitamos de tu verdad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque esto nos anima, nos ayuda, nos guía, nos pone en foco, Señor, a buscar realmente lo que necesitamos, Dios. Señor, te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Dios, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.